Casa de Zaragoza obró el milagro en Lugo y logró la permanencia. El tiro de Marco Espisu y la fe de Treibel Heinz ya son historia de la Liga Endesa. Vive el espectáculo de la Liga Endesa y la NBA en DAZN. Suscríbete al plan baloncesto por tan solo 9,99 € al mes. Esto es Zona de Gigantes, en Gigantes del Básquet y en DAZN. Soy Gerard Soler y esta semana sumamos a Luis Hidalgo para analizar todo lo que ha sucedido en esta última semana de Liga Endesa y repasar esta Liga Endesa 2025-2026. Le mandamos un abrazo a Sergio Vegas, que acaba de ser papá, así que si te gusta lo que ves y le quieres también darle ese cariño a Sergio, dale like y suscríbete. Muy buenas, bienvenidos al repaso de esta jornada 34 de esta temporada regular en la Liga Endesa, y la primera novedad es que ya estáis viendo que no está Sergio Vegas, así que le mandamos un abrazo bien grande al grandísimo Sergio Vegas porque ha sido papá. Hoy ha tenido esa dura negociación, ¿no? Con la vida, y ha dado la bienvenida al AINE, así que pues nuestro cariño para Sergio, para Rebeca y para toda la familia. Hemos incorporado, última hora, fichaje desde tierras murcianas, a Luis Hidalgo. Muy buenas, Luis. Muy buenas, Gerard, ¿qué tal? Y felicidades para Sergio y para su señora, por supuesto. Bueno, llegas en la jornada 34, llegas para ponerle cierre a esta temporada regular en la que ha habido muchos temas que hemos ido tocando durante la campaña, pero también, mira, digo que cuadra bastante bien todo, ¿no? UCAM Murcia, sin duda, es uno de los equipos de la temporada. Sí, la gran revelación, ¿no? Porque lo vamos a ver ahí en playoffs clasificándose como cuarto, no quiero decir que injustamente, pero sí que quizá mereciéndose incluso algo más. Al final esos triples empates han acabado decidiendo que el conjunto murciano se meta como cuarto, pero yo creo que la gran sorpresa, o por lo menos la gran revelación de la temporada, porque muchos ya lo ponemos en el paquete de equipos que van a estar siempre en el top 8 peleando por esa clasificación de Copa del Rey y demás, que sean cabeza de serie. Es la primera vez en la historia y el mejor equipo de la segunda vuelta. Es una temporada histórica para UCAM Murcia. Hablaremos de los 8 equipos que están metidos en el playoff, haremos un poquito de previa de lo que va a ser el playoff, pero antes de empezar a hablar un poquito equipo por equipo, no sé si aún… Bueno, si has sido ya capaz de comprender lo que vivimos en Lugo este fin de semana. Bueno, el pasado viernes, mejor. Sí, lo de Casa de Zaragoza. Yo creo que muchos ya aficionados de Zaragoza que casi quitaron la tele con esa última racha final, 6 abajo, 24 segundos, parecía prácticamente imposible, lograron una permanencia impresionante. Todo lo que vivió también Gran Canaria ya con el partido acabado, esperando en vestuarios o incluso sobre el Roig Arena, que pasaba con ese resultado de Casa de Zaragoza, que al final les ha acabado condenando a la primera vez. Una final de temporada apasionante ese viernes, y luego lo que ocurrió el domingo con ese Barça-Valencia, que al final es lo que ha determinado los playoffs. Pero por abajo eso, Andorra viendo ya al final del tercer cuarto que se había salvado, que casi lo celebraron y lo pelearon contra el Barça, y luego lo que ocurrió luego, que fue, bueno, para los aficionados maños un milagro de la Virgen, y para los de Gran Canaria pues completar la gran decepción quizá de que ha sido esta temporada, en la que no han estado en descenso ni una sola jornada, y han acabado viéndose al pozo con un triple empate, igual que lo del top 2 al top 4. Había visto ya algún meme en el que sustituyen a Marco Espiso por la Virgen de Pilar, ¿eh? Sí, sí. La verdad que el italiano, que además no solamente nos vamos a quedar con el triple final, pero es que fue el mejor del partido. Luego Belgein también es muy importante en esa remontada, pero es que Spissu no solamente fue el que metió el triple ganador, sino fue el mejor del partido. Bueno, vamos a analizar un poquito por equipo lo que ha sido esta temporada regular, evidentemente centrándonos más en los equipos que terminan ya la temporada. Del playoff pues habrá tiempo para hablar y para analizar. Empezamos con un Real Madrid que ha acabado como líder, con esos 26 triunfos, 8 derrotas. Quizás el sabor de boca algo extraño, ¿no? Porque son 5 derrotas consecutivas para acabar, aunque Scariolo hablaba, creo, hace un par de jornadas en los micrófonos de DAZN, que estaba muy tranquilo, que ellos habían hecho ya los deberes. Sí, él incluso creo que es después del partido de Miribilla, que él dice que se va contento con el buen entrenamiento que habían hecho, como dando a entender que ellos, para lo más importante era preparar la Final Four y llegar bien a los playoffs. Pero yo creo que esa sensación de, vale, nos podemos permitir bajar un poquito el pistón, nos podemos permitir alguna derrota y tal, se ha ido viendo que cada vez el equipo estaba peor o pasándolo peor en Liga Endesa, hasta llegar yo creo que al punto máximo en ese segundo cuarto en el partido contra Basi Manresa, en el que el entrenador italiano ya explota.
le pide a sus jugadores que se entreguen, que esto es el Real Madrid, que tienen que dar otra sensación. El equipo blanco nunca había perdido 5 partidos seguidos en la Liga Endesa, es la primera vez en la historia que ocurre, y va a llegar a los playoffs con la sensación de que tienen una marcha más, porque lo vimos en la Final Four, pero que el equipo no llega en su mejor momento, que tiene esa necesidad de ir acoplando con lo más rápido posible las piezas interiores para ver cómo consigue encajar Escariolo todo y que el equipo funcione, con algunos jugadores que están en pico de forma y que están rindiendo bien, pero con algunas dudas o por lo menos peor de lo que estaban, por ejemplo, cuando ganaron a Lucas Murcia y aseguraron ese primer puesto. Claro, ha cambiado mucho el Real Madrid. Es un Real Madrid sin Tavares, sin Garuba, sin Len, por lo menos de inicio. Todas esas fortalezas interiores que tenía el equipo, ahora vamos a ver la llegada de Jurseven, ya le hemos visto un par de jornadas. Han fichado el Real Madrid también a Madi Sissoko. Son 2 jugadores que conocen poco lo que es la Liga Endesa. No sé, yo tengo un poco la sensación de que realmente si el Real Madrid quiere ser campeón, tiene que funcionar muy, muy bien ese perímetro, y apunto en 2 nombres. Uno es Facundo Campacho y el otro Mario Gessoña. Sí, las 2 estrellas que son a los que más se les va a pedir al final. Luego hay jugadores que no están quizá acabando del todo bien este final de temporada, como Teo Maledón, que creo que cuando ha tenido oportunidad no ha terminado de brillar. O sea, hay algunos jugadores que creo que se les va a pedir un paso adelante, y que luego esto no es la Euroliga. En la Euroliga vimos cómo con Deck y con Okeke y con Lines podían apañarse en las posiciones de 4 o 5, reforzándose con Ezoña y demás, pero aquí va a tener que descartar a uno para los playoffs, va a tener que dar como sea entrada a Jurseven y a Sissoko, y a ver cómo van avanzando las fechas. En esta primera ronda va a tener quizá un poquito de suerte de que se va a encontrar con un La Laguna Tenerife sin Sermadini, porque con Sermadini podría ser la historia bastante diferente, viendo cómo, por ejemplo, el La Laguna Tenerife ya fue capaz de ganar en Movistar Arena. Sí, yo creo que ese problema de los extracomunitarios, evidentemente, a Escariolo va a ser un quebradero de cabeza, porque Deck te da muy buenas cosas y cómo vas a prescindir de Deck, o que los mitos que ha tenido realmente le ha dado mucho al Real Madrid, y Lyles seguramente es el referente interior ahora mismo del equipo a nivel anotador. Bueno, para mí una incógnita, tal y como está acabando la temporada, tal y como está físicamente el equipo, pero hablamos del Real Madrid, hablamos de un equipo que tiene historia, que ha ganado no sé cuántas ACBs y que al final tiene esa calidad individual que, si acaba siendo campeón, pues nadie se tiene que sorprender. Sí, quizá esa etiqueta a lo mejor de favorito que podrían haber mantenido hasta que empiezan a bajar un poquito, hasta que empiezan a ocurrir las lesiones, básicamente, pues la tenían, y por eso han quedado primero de la general y van a tener ventaja de campo en todas las eliminatorias que acaben pasando, pero tiene que ajustar las piezas y vamos a ver un poco cómo van encajando todo, cómo va el Madrid realmente evolucionando durante los playoffs, porque seguramente el equipo que veamos en el primer partido de cuartos de final se va a parecer poco a lo que vayamos viendo durante el paso de la semana, si es que consiguen superar a la Laguna de Tenerife y encontrarse luego con quien supere la otra eliminatoria. Nos vamos con Valencia Basket, triple partido en esta última semana para Valencia Basket y 3 victorias hasta alcanzar esa segunda posición con un 77-102 muy contundente en el Palau Blaugrana. La pregunta es rápida y clara, Luis, ¿es el favorito para el título? Yo, si tuviese que apostar ahora mismo, sí que diría que Valencia Basket, por lo menos es el equipo que llega más en forma. Si había alguna duda después de la Final Four de cómo iba a responder el equipo Tarón, ya de mucho rum que ha habido también con los rumores de si tal jugador se va a un sitio, si tal jugador va a firmar por otro. Pedro Martínez dijo que no le importaba demasiado todo lo que había, que era normal en esta época y que lo que estaban centrados era en superar y acabar bien la Liga Endesa, y han demostrado que pueden acabar y superar bien la Liga Endesa. Que de hecho, el partido más complicado de estos 3 que tuvieron fue casi el de Zaragoza, porque luego contra Gran Canaria dominaron de principio a fin, y contra el Barça también prácticamente tuvieron esa sensación de superioridad. Montero está acabando bien, Badío está acabando bien, Pradilla está a un nivel fantástico, están encajando a piezas como Saco, que también empiezan a dar, yo creo que su mejor versión en el último mes, y hasta se pueden permitir que Braston Key no sea el de la serie contra Panathinaikos, o sea, que todavía tienen incluso margen de mejora o de incorporar a jugadores como Rivers o Josep Porto, que a priori para cuartos de final no van a estar, pero que, oye, a lo largo de los playoffs pueden seguir siendo utilizados. Y la incorporación de Cárdenas, que a mí ayer en el Palau me encanta, es un jugador que ya sabíamos en Grecia que podía rendir, pero llega a un equipo nuevo y en 2-3 partidos demuestra que quiere quedarse en Valencia.
Que es de Valencia Basket, yo creo que también es fácil de adaptarte a ello, ¿no? Es un equipo con mucho ritmo, con mucha creatividad ofensiva. Yo creo que lo hemos visto durante estos últimos años en los equipos de Pedro Martínez. Y coincido bastante contigo. Quizás es el equipo que llega con la flecha más hacia arriba, ¿no? De todos los que están en la zona de playoff. Cuando uno mira números, estadísticas, pues es el mejor equipo en anotación de la liga, el mejor en tiros de tres, uno de los mejores también en tiros de dos. Todo es eso, chispa ofensiva, calidad. Y bueno, vamos a ver ese primer enfrentamiento contra un Surne Bilbao que es totalmente contrapuesto a Valencia Basket, pero quizás ahí pues el equipo de Ponsarnau va a sufrir mucho, ¿no? Para frenar un Valencia Basket que creo que, si no recuerdo mal, hizo la mejor segunda parte de toda la temporada precisamente en Miribilla. Sí, jugó fantásticamente bien aquel partido. De hecho, tenemos el precedente más reciente en el Roig Arena, en el que Valencia juega muy bien la primera parte y luego de repente sufre ahí una pequeña pájara en el tercer cuarto que aparece Jaworski, que prácticamente remonta el partido. O sea que, bueno, son dos equipos. Yo creo que va a ser una serie de las más interesantes o de las más vistosas, por lo menos de los primeros cuartos de final. Otras serán más igualadas o más intensas, pero esta va a ser muy, muy vistosa. Bilbao además llega sin presión, habiéndose metido. Pero bueno, vamos a ir con Bilbao después. Valencia está claro que viene con la flecha hacia arriba, está jugando fantásticamente bien, no hay dudas o no hay incógnitas sobre cómo puede funcionar el equipo o a qué juegan, lo han demostrado, se han metido en una serie contra Panathinaikos y no han tenido miedo de plantarle cara y seguir con sus armas, llegar hasta el final y van a jugar así hasta donde lleguen. Si se les da para ganar el segundo título de la temporada, pues a ello van a ir. Claro, uno piensa en Valencia Basket y hay que pensar lógicamente en Jan Montero. Es su primer gran momento, ¿no? Quizás en Liga Andesa, independientemente de lo que pueda suceder en verano. Este es un grupo especial, lo ha demostrado entre todo el año y Montero ha sido gran referente. Sí, ha tenido sus momentos en otros equipos, en otras situaciones, sobre todo luchando por la permanencia y demás, pero él, desde que llega a Valencia, demuestra que él quiere ser el líder y ha hecho un temporadón. Yo creo que incluso más en Euroliga que en Liga Endesa, pero en Liga Endesa ahí le vemos mejor quinteto de la temporada, merecido, y demostrando que es uno de los grandes, de las grandes estrellas y de los grandes rostros de esta Liga Endesa, ojalá que por muchos años más. Luego adelanto que vamos a hacer nuestros quintetos y nuestros premios también, ¿eh? Que aquí ya lo dijimos, ya no recuerdo si hace unas semanas, pero sí, también vamos a hacer los nuestros, que adelanto que son un poco diferentes. Bueno, aquí cada uno evidentemente tiene su opinión. Pasamos a Cosner Baskonia, que termina la temporada con 6 victorias consecutivas. El equipo de Paolo Galviati, ya con Galviati por lo menos confirmado de su propia voz como entrenador para la próxima temporada. Y yo creo que otra vez con muy, muy buenas sensaciones. Me recuerda a ese Baskonia, pues diré, más similar, ¿no? Al equipo de Copa que se llevó el título en el Roig Arena. Para mí, una alternativa real al título junto con Valencia Basket y con Real Madrid, porque además la sensación es que a nivel individual vuelven a encontrar esas, seguramente las mejores sensaciones de la temporada, jugadores como Forres o Lugo Cabarrot. Sí, sobre todo el francés yo creo que ha pasado por un pequeño bache o un pequeño bajón de rendimiento en un mes y medio para acá atrás, sobre todo cuando acaba la Euroliga. Y yo creo que eso es un detalle que también habrá que tener en cuenta conforme vaya avanzando los playoffs, que el desgaste de Baskonia no es el desgaste de Valencia o del Real Madrid a la hora del número de partidos que han jugado. Yo creo que son 10, 12 partidos menos entre las series de playoff y otras cuestiones. Entonces, yo creo que ahí también tienen un plus a su favor, han recuperado atadas, veremos a ver si Khalifa Diop está en algún momento de los playoffs para poder ayudarles en esa rotación interior y ya si consiguiesen ya a estas alturas no, pero con alguna entrada más de algún extracomunitario incluso serían un equipo más peligroso. Todos sabemos cuánto hace que Marcus Howard no entra en la rotación, que sería un arma más para ellos, pero ahora mismo yo creo que Simmons y Forres son insustituibles para Galviati. Y es un equipo que ya hemos visto lo peligroso que puede llegar a ser en un torneo corto como es la Copa del Rey y que eliminatoria a eliminatoria veremos hasta dónde puede estar. Claro, si algo, digamos, algún punto de mejora tiene este Cosner Baskonia es el cuidado del balón. Es un equipo que pierde bastantes balones y quizás pues esa debilidad interior, ¿no? No tiene un 5 claro de referencia, aunque Diakite acaba la temporada también a un muy buen nivel y Omoruyi pues lo puedes utilizar tanto al 3 como al 5 como lo que tú quieras, porque es un jugador que te encaja en cualquier lado. Pero, claro, delante va a tener una peña que si estuviera Tomic hablaríamos de un problema. Sin Tomic, pues parece quizás un rival menos potente. Aún así, por cerrar tema Baskonia, de los mejores a nivel ofensivo de toda la temporada y un equipo que yo creo que tampoco tiene que sorprender. Si se acaba plantando en una final de ACB y con serias posibilidades de ganar el título, creo que es un equipo que se lo ha ido ganando durante todo el año.
Sí, es un equipo, yo creo que tiene ciertas piezas que sabes que van a funcionar en playoff, que van a dar siempre su rendimiento, ya los hemos enumerado todos, y luego lo que va realmente a darle el techo al equipo es cómo consiguen paliar esos problemas interiores que Diakité es un gran intimidador, pero con otro tipo de pibos puede sufrir más, y sobre todo qué versión vemos de ese trío del 3-4-5 que son Murugi, Tadas y Kurus, que es lo que realmente puede elevar el techo de este equipo. Si realmente Calviati da con alguna forma de que los tres puedan rotar bien y sobre todo que Kurux y Tadas, que son los que vienen a haber pasado algunos problemas físicos, pues puedan realmente dar su mejor versión. Kurux ahora mismo está muy lejos del jugador que fue en la Copa del Rey, donde creo que, o anterior a la Copa del Rey, que también llegó bastante tocado, donde creo que fue importantísimo para Baskonia, y Tadas, evidentemente, después de tanto tiempo sin jugar, le darían un paso más para poder ser ese equipo que pudiese sorprender, que aún así lo puede hacer, pero que necesitan una mejor versión por su parte, viendo que otras piezas como Freeze no terminan de estar en esa rotación y que ahí van a pasar más problemas. Los necesitan y necesitan a buen nivel. Nos vamos ahora para mí, y creo que para muchos, el equipo de la temporada. UCA Murcia, cuarta posición final, 25-9. Claro, es que hablamos de un equipo que acaba cuarto, empatado con el segundo, con el tercero, en una temporada histórica. 15-2 en el Palacio. Tan solo 2 equipos han sido capaces de ganar en Murcia. Acaba con esas 3 victorias consecutivas en un año de absoluto récord. Un poco la pregunta que nos hemos hecho durante toda la temporada, Luis. ¿Cuál es el techo de este UCA Murcia? Pues ahora llegan los playoffs para demostrar cuál es el techo y cuál puede ser realmente el nivel que pueden dar este equipo de Sito Alonso, que ha mostrado durante la temporada pues uno de los mejores juegos o de las mejores formas de jugar de la Liga Endesa. Le hemos disfrutado con De Julius, ha jugado muy bien también con Keiko durante muchos momentos de la temporada y creo que llega con todas las piezas muy encaradas y con más o menos que no le importaba quizá el rival que llegase en esta eliminatoria. Se va a encontrar con un Barça que ya le ha ganado los 2 partidos esta temporada, le ganó el Palau, en ambos con muy buenos partidos de Keiko, que además. Así que veremos cuál es el techo, si realmente son capaces de repetir, de llegar tan lejos como en otras temporadas, de estar ahí en semifinales y de poder ser de nuevo, seguir siendo la gran sorpresa de la temporada. Te traslado una pregunta que hemos tenido recurrente durante toda la temporada y también quiero que la gente lo ponga en comentarios, especialmente la gente de Murcia. ¿Es David De Julius el mejor jugador de la historia de UCAM Murcia? De la historia moderna es posible. A mí me parece, por lo menos de los que más me gustan, seguro. Habría otros nombres que salen que seguro que han sido muy provechosos también para la historia de Lucas Murcia. No sé, estoy pensando en Askia Booker, me está pasando por la cabeza Dylan Ennis, evidentemente. Aquí sí, James Augustine. quiero decir, si tienes un poco más hacia atrás, la gente le viene a la cabeza Sí, el Pascal claro, Weiser, ¿no? evidentemente, si nos vamos a otros años, pues habrá otros jugadores con más historia o con Campazo, por ejemplo, también ha jugado en el UCAM Murcia, que a veces se nos pasa un poco por la cabeza. Son 2 años además de Campazo. Si De Julius se quedase en el UCAM y siguiese a este nivel, está claro que acabaría siendo uno de los mejores de la historia. Y por temporada individual, seguramente esta sea una de las mejores temporadas individuales de un jugador en el UCAM Murcia, que solo le falta ponerle la guinda, digamos, con haber llegado un poquito más lejos en esa FIBA Europe Cup, donde, oye, la eliminatoria contra el PAOK, si a alguien se la tienes que cargar, no es a De Julius, que más no pudo hacer el base para clasificarle. Veremos cómo de lejos llega el equipo para que pueda escalar incluso algún escalón más. Claro, es que UCAM Murcia hace nada estaba en una final del ACB. No sé si, te digo, el objetivo evidentemente no puede ser eso, pero sí ese punto de ambición, de decir, ¿por qué no? ¿no? Sí, además, si estás pensando en que el Barça llega con algunas dudas y que metiendo también jugadores que salen de lesiones y demás, el Madrid está con esos problemas interiores, pues yo no voy a decir que el UCAM sea favorito en ninguna de las 2 eliminatorias, pero tienen sus opciones. Van a seguir haciendo sus juegos y De Julius juega bien. Ya vimos los problemas que fue capaz de dar en el Movistar Arena con ese partido en el que ya acaba con 40 puntos, 53 de valoración. O sea, hasta ese punto llevaron al Real Madrid. Y al Barça ya han demostrado haberle podido coger la matrícula en esos partidos. Evidentemente, este de playoff no tiene nada que ver con la liga regular, pero que es un equipo que ha demostrado que creo que era de los que nadie quería en estas eliminatorias, por lo menos en cuartos de final. Luego más adelante yo creo que nadie iba a poder elegir rival, pero que en cuartos seguro que el Barça o seguro que el equipo que hubiese acabado, en este caso la otra opción era UCAM, Sun y Bilbao, tampoco hubiese sido la eliminatoria preferida por los de Consa, ¿no?
Quinto el Barça, 24-10, con esa derrota dura ante Valencia Basket para cerrar la fase regular, 77-102, con mucho run-run, digamos, fuera de las pistas, que ya también se encargó de confirmar Xavi Pascual, que no va a continuar. Mi pregunta es qué le queda al Barça en el tintero, porque yo le vi realmente mal ante Valencia Basket. Pascual incluso lo tildó de ridículo. Claro, ahora viene el playoff, en apenas 2 días desde ese partido. ¿Cómo está anímicamente la plantilla? Y si realmente existe ese fuego interior para decir, venga, vamos a competir en el playoff y vamos a ir a por todas. Sí, yo creo que el partido del domingo además le viene muy mal a Barça en general por el hecho de que tira por la borda todas las sensaciones positivas que traían de semanas anteriores, y yo creo que el propio Xavi Pascual lo dice luego en rueda de prensa, que no se esperaba un partido así, porque hemos visto al Barça que ha pasado por algunas dudas durante la temporada y luego de repente venía algún partido en el que no conseguía dar la cara o pasaba problemas, sobre todo también en Euroliga, y decía, bueno, es que tenían bajas o venían en algún momento determinado que en este caso no era así, ni traían más desgaste que Valencia Basket. Entonces sí que se queda la sensación un poco de que los jugadores que se han recuperado, Vesely y Clyburn, han entrado en la rotación y de repente es como que se ha caído un poco el equipo. Tienes más armas y de repente dejas de jugar tanto a lo mejor con el poste bajo y dejas de hacer ciertas cosas que te han funcionado en esta recta final de la Copa de la Liga regular, y de repente el equipo pasa por muchos problemas. Pero está claro que para que el Barça llegue lejos necesita que esos jugadores estén en su mejor versión, que se recuperen lo antes posible, que Vesely pueda marcar diferencias en defensa, que Clyburn pueda meter los tiros abiertos y generar. O sea, sin ellos no van a llegar lejos, aunque ahora tengan que pasar un poquito de peaje. El problema es que si pasas un peaje de 2 partidos, te vas a casa. Totalmente. Y quizás esa es la nota más positiva, ¿no? Ya la recuperación de Vesely, de la Provítola, de Satoransky, de Clyburn. Claro, estamos hablando de nombres muy, muy potentes para un Barça que va a tener todos los argumentos. Está Kevin Panther también, está Shengelia, Billy Hernán Gómez. Por plantilla, el Barça le puede ganar a UCAM Murcia. Por sensaciones, hay un equipo que viene hacia arriba y un Barça que, sobre todo después de todo lo que ha pasado con Pascual, hace muchas dudas. Sí, sobre todo también se le preguntó también en rueda de prensa a Xavi Pascual de si pensaba que el equipo, con el haber confirmado que se marchaba él, se podía haber caído de alguna forma, y él respondió que, oye, que en Andorra se compitió y que no tenían por qué pensar que de repente por venir al Palau iba a ser un partido que no les iba a funcionar. Yo creo que el Barça tiene argumentos para poder ganarle a Lucas Murcia, pero no si juega como contra Valencia Basket. Entendemos que Valencia Basket es un equipo que va muy con la flecha para arriba y que es uno de los favoritos y que es el que quizá mejor viene jugando de la Liga Endesa, pero no por ello, sobre todo siendo un partido en casa, tienes que dar la versión que se vio en la primera parte. Entonces, necesita encajar las piezas cuanto antes, necesita que más jugadores de los que tienen hasta ahora comiencen aportando, porque todos sabemos que Shengelia y que Panther van a funcionar, pero es que hubo un momento en el primer cuarto que lo que decías, cuando Pascual movió el árbol por primera vez, metió en cancha a Vesely, a la Provítola, Clyburn y Satoransky, todos a la vez entraron prácticamente, y en plan, oye, es que es un quinteto titular el que ha perdido durante prácticamente un mes, aparte de más tiempo a la Provítola y demás, y ahora necesita que le aporten y que los jugadores realmente den el paso adelante para que puedan acabar bien. Para mí la clave en esta eliminatoria va a ser el ritmo. El equipo que controle el partido es el que se lo va a llevar. A UCAM Murcia le gusta el frenesí, un ritmo más alocado, muchos puntos. El Barça todo lo contrario. El Barça necesita parar el partido, que se juegue 5-5, que tenga ese punto de control. Bueno, vamos a ver si es capaz, porque precisamente viene esa derrota contra un equipo de unas características muy, muy similares a UCAM Murcia, que es Valencia Basket. Sí, el que domine el ritmo y el que domine el rebote también, que quizá el UCAM ha hecho mucho daño también al Barça en los 2 partidos que ganó contra el Barça en la liga regular. Esa conexión con Keiko, que hizo mucho daño en el pick and roll, sobre todo en el Palau. Pues no está Ennis, que era quizá el que más conectaba con él, pero bueno, de Julius, Forres, mucha dinamita en esa. Nos centramos mucho en de Julius, pero esa posiciones de 3 y 4, el daño que puede hacer Shengelia, esas posiciones de Kelan Martin y Nakic también va a ser muy importante para la eliminatoria. Me parece una de las más abiertas, de las más interesantes, porque vamos a Lucán como... A mí es la que más me apetece ver, sinceramente. Sí, es la que quizá Lucán, por sensaciones, sería favorito contra cualquier otro rival, además con la ventaja de campo, pero el Barça es el Barça, nombre por nombre pueden perfectamente llegar a semifinales, y si ninguno de los dos pasa a las semifinales va a ser una sorpresa.
Sexta posición para la Sisa Juventud, 22-12 en esta temporada regular. Un Juventud, lógicamente, pues con la ausencia de Tomic, que es su principal referente, pero con un fantástico Ricky Rubio. ¿Qué año nos ha regalado Ricky como líder de una peña que estaba acabando muy bien de sensaciones la temporada? Tiene esa última derrota en Fontajau sin Ricky, en un partido, digamos, con menos en juego para la peña. Creo que es un equipo del que se habla poco, creo que es un equipo que realmente puede darle mucha guerra a Cosner Baskonia, porque si algo ha tenido la Peña no es un equipo de ritmo, no es un equipo de muchos puntos, es un equipo de eficiencia en el juego, de los mejores en porcentajes en toda la liga, de medir cada uno de los movimientos en ataque, de controlar el balón. Creo que choca mucho contra un Baskonia que quizás se puede desesperar un poco. Sí, en algunos momentos seguramente la Sisa Juventud va a dominar el ritmo, va a poner un ritmo más lento y va a jugar a sus virtudes, que es el juego de Han, la dirección de Ricky, Michael Ruzic, que ha dado un paso adelante muy importante con la lesión de Ante Tomic y que, oye, es uno de los tapados. Pensamos siempre que, sobre todo que una vez que ya eliminan a Juventud de la BCL y que Tomic se confirma que no va a jugar esta temporada, es como que piensas un poco que les descartas para llegar lejos en la Liga Endesa. Y su final de temporada, su último mes en el que Ricky además es el MVP de la Liga Endesa, es fantástico. Ganan con mucha suficiencia, superan sus problemas en algunas posiciones y el equipo, no quiero decir que no haya notado la baja ante Tomic, porque es evidente que la ha notado, pero que realmente hemos visto un juego de los de Dani Miret que ha sido fantástico por momentos y que llegan a la Liga a estos playoffs como sexto clasificado, un poquito de tapados y que veremos a ver si no son capaces de hacer sorpresa. Incógnita Simon Birgander, a ver cómo estará, porque venía también arrastrando problemas físicos. Y luego el último fichaje, Yanis Morín, al que conoces bastante bien, que en su tercera etapa el especialista en playoff, porque jugó con UCAM Murcia, llegó a la final, el año pasado jugó en Tenerife, este año en la Peña, viene únicamente para el momento bueno, ¿no? No sé si se llega a esperar una semana, le llaman Madrid, casi, ¿eh? Sí, pues, prácticamente, ¿eh? Sí, sí, yo creo que esas posiciones interiores ellos han buscado una opción más por si Rutic tiene que jugar al 4 o por si tienen que, por tener más posibilidades al final, que creo que es un poco lo que buscan todos los equipos cuando tienes la opción de poder incorporar a algún jugador sabiendo que tienes una baja importante como la de Tomic. Y yo creo que quizá el nombre de la eliminatoria, el que puede realmente elevar el techo y cambiar un poquito el ritmo para esa Juventud es Jabari Parker. Ha tenido momentos brillantes y partidos menos brillantes durante la temporada, pero cuando ha estado bien, la Peña es un equipo muchísimo más peligroso y que tú sabes que Han va a hacer sus puntos, sabes que Ricky va a hacer su juego y realmente necesitan un puntito más en eso que se salga un poquito de guión y Jabari se quita el nombre junto con Drell, que quizá pues pasa un poquito más desapercibido, que no le puedes exigir quizá tanto como a Jabari, pero que Jabari tiene una oportunidad muy interesante de volver a colocarse ahí un poquito en el foco de cara a la próxima temporada y me parece que puede ser un jugador muy importante para hacer daño a esa posición de 3-4 que hemos hablado antes y quizás es donde el Baskonia tenga más dudas. Sin duda, a mí me parece que es el elemento que puede ser diferencial, porque al final coincido bastante contigo, lo que te da Rick y lo que te da Han es bastante consistente. Jabari para mí es el salto de calidad. Nos vamos con Surne Bilbao, séptima posición, temporadón para los hombres de Jaume Ponsarnau, campeones de la FIBA Europe Cup, 19-15 y séptimos al final en esta Liga Endesa, con 5 victorias en los últimos 7 partidos para acabar. Mi única pregunta con Bilbao es ¿qué es lo que quieren hacer ahora en playoff? Porque evidentemente un rival es de los más duros, por no decir el más duro. Un Valencia Basket es totalmente diferente a lo que propone Ponsarnau. ¿Y hasta qué punto hay ese síndrome de la barriga llena? ¿no? Es decir, bueno, ya la temporada está más que hecha, temporadón. Aún así, también por otro lado, creo que coincidas bastante conmigo, Luis, cuando uno está así, está sin tanta presión, ¿no? Y juega un poco más suelto y puede ser incluso más peligroso. Sí, además, yo creo que ese síndrome de la barriga llena, yo creo que yo lo descarto un poquito desde el momento en el que llegan a Tenerife y son capaces de ganar allí. O sea, no se conforman con esperar a que el Unicaja pinchase contra Baskonia, en plan de, oye, si podemos ganar y ser séptimos, pues vamos a ganar y ser séptimos. Y ellos consiguen sacar el partido adelante con un Hinason espectacular que yo creo que no he echado cuenta, pero creo que Ricky le ha quitado por puntitos el MVP del mes, pero yo creo que Hinason este mes de mayo ha hecho su mejor baloncesto con el Surne Bilbao Basket o sea, Pansar es el líder y sobre el que se construye mucho y Glinar y Jaworski aparecen, pero yo creo que Glinar es un jugador absolutamente diferencial para los de Ponsarnau, que hace muy poco ruido y que realmente está haciendo un final de temporada
fantástico, y que justo en esa posición de 5 es donde a Valencia Basket se le ha hecho daño en algunos momentos, si es que hay algún punto en el que a Valencia Basket se le pueda hacer especial daño. Esa posición de 5 dominante quizás sufran un poco con ellos. Yo creo que tienen el objetivo de la temporada está hecho, ellos han ganado la FIBA Europecup, meterse en los playoffs ha sido ponerle la guinda simplemente a una sobresaliente, y evidentemente ya que han llegado hasta aquí van a seguir peleando y van a seguir haciendo su juego tratando de poder meterle baza a un Valencia Basket. Sabemos que va a ser muy difícil, pero que el partido de Miribilla va a ser muy intenso, y si son capaces de llegar a un tercero, cualquier cosa puede pasar. Sin duda, porque además aquí se junta otra cuestión, ¿no? Y es que la gran mayoría de jugadores ya sabe que van a seguir en Bilbao. Entonces, oye, ¿por qué no empezar a hacer historia ya desde aquí? Jaworski y Hilliard, evidentemente como grandes referencias anotadoras en el exterior, la consolidación absoluta de Melvin Pansar esta temporada, pero me parece un equipo con muchas herramientas, incluso partiendo desde el banquillo, ¿no? Los minutos de Krampel, los minutos de Petrasek, lo que ha podido dar Halal Frey. A mí me parece que tiene muchos más recursos de lo que quizás parece sobre el papel. Sí, jugadores como Font, que en algún momento de la temporada ha pasado totalmente desapercibido, no tenía tiempo, no entraba mucho en la rotación y se acaba haciendo un hueco en esta recta final, sobre todo cuando Normanda se ha tenido que ayudar ahí un poquito al base, que no ha estado Frey, y oye, se ha hecho hueco, se ha asentado dentro de la rotación de Ponsarnau, y yo creo que es un equipo peligroso, que sabemos a lo que juega, que sabemos lo que plantea, pero que, oye, en el Roy Challenger estuvieron hace 2 semanas a punto de ganar a Valencia Basket, que era para ellos un momento importante, para los dos equipos. Valencia para seguir aspirando a ser segundo, Bilbao peleando por esa posición de playoff, y que llegan los dos equipos bastante satisfechos con lo que han hecho hasta ahora, y veremos cómo son capaces de plantear la eliminatoria. Y octava posición y último equipo clasificado para el playoff de la Liga Endesa, La Laguna Tenerife, 18-16. Eso sí, una victoria en los últimos 7 partidos para los hombres de Chus Vidorreta, inmersos en muchas lesiones. Se cayó Huerta, se ha caído Fittipaldo, se ha caído Shermadini, han llegado fichajes también, tanto Fredrickson como Kevin Llevo. Mi pregunta es, ¿qué les queda, ¿no? ¿Qué les queda y qué les podemos pedir a un equipo muy mermado, lógicamente, con piezas fuera? Es que llegó a un punto, creo que era casi un quinteto titular que estaba fuera de partidos. Entonces, bueno, delante un Real Madrid que quizás ha ofrecido algo más de dudas, ahora mismo mi pregunta es ¿qué le queda, ¿no?, a Tenerife? Sí, se ha ido, era Huertas, Fittipaldo, Giedraitis, Dornekan y Sermadini, un quinteto totalmente normal en cualquier partido de Chus Vidorreta, si no de salida, seguro que en los minutos calientes, porque son jugadores de muchísima confianza para el técnico. Así que han recuperado a Huertas y a Dornekan. No sé si Sermadini va a tener en algún momento alguna oportunidad de realmente reincorporarse al equipo. Yo creo que siendo un tema de salud y habiendo ocurrido con tan poco tiempo, pues que seguramente todos priorizarán el que se recupere al 100% y no que fuerce para jugar playoff. Y lo que le queda es tratar de que, por un lado, Marceliño pueda llegar a su mejor versión. El otro día se le vio muy falto de ritmo contra Bilbao, lógicamente, después de un par de semanas lesionado y sobre todo de más tiempo estando tocado, que eso te hace no estar al 100%. Necesitan su mejor versión y necesitan que aparezca alguien más, que no solamente con Marceliño te va a dar, con Marceliño y con Patty Mills, quizá es el gran argumento que tiene Mills. Se le está notando, yo creo que sobre todo, que ya es un patrón que está durante las primeras partes muy bien. Yo creo que también lo que el apartado físico, cuando está mejor en los primeros cuartos y los segundos cuartos, está muy bien, pero luego conforme pasa el partido le cuesta un poquito más. Si es capaz de mantener ese ritmo, si son capaces de que Marceliño se acerque a su mejor versión, no digo que muestre su mejor versión, pero que se acerque a la versión MVP del año pasado, pues por lo menos van a poder pelear esa eliminatoria. Luego, pues eso, necesitan que Guerra esté muy bien o que marque diferencias en esas posiciones interiores al no estar Tavares, que J-Ball realmente pueda mostrarse en su mejor versión y que aparezca alguien más, que aparezca un Jaime Fernández, que aparezca Tomás Crack, quizá que en esta eliminatoria en el puesto de 3 pues Conezón ya tenga mucho trabajo. Es difícil ser optimista con la Laguna Tenerife, pero oye, han llegado a playoff y no van a haberlo perdido. Viendo también la situación en la que está el Madrid. Quizá con otros rivales tendrían más problemas, pero oye, si hay un momento en el que el Madrid sin Tavares y con dudas le puedan meter mano, creo que es este. Sí, para mí las posibilidades de Tenerife pasan por el triple. Han sido el mejor equipo en porcentaje de 3 durante toda la temporada, han sido los mejores a nivel de anotación de triples durante toda la temporada, y creo que todo lo que consigan de acierto desde el triple al mover un poco todo ese juego interior, ¿no?, en las situaciones de 2 para 2, ya sea con Mills, ya sea con Huertas, con Guerra, con Llevo,
todo lo que puedan generar lanzamientos de tiros abiertos, para mí va a ser fundamental. Si está en buenos porcentajes y está en un nivel de alta anotación desde el triple, creo que puede ser muy competitivo. Si bajan además esos porcentajes, que normalmente en playoff bajan un poquito, creo que le va a costar mucho al equipo aurinegro. Sí, encontrar sobre todo la mejor versión de Abromaitis y Dornekan, que son siempre las piezas ahí al 4 que más pueden abrir la cancha. No me extrañaría que incluso en algún momento de los partidos le veamos jugando con ambos y sin 5, sobre todo aprovechando momentos a lo mejor en los que esté Lyles al 5, que seguramente va a ser una vertiente que vamos a ver por parte de los dos equipos. Todos pueden intentar meter a Yibo, meter a Sissoko o a Jurseven, pero al final la confianza que tienen Scariolo y Vidorreta en sus hombres de confianza es la que es, y seguramente vamos a ver a Lyles o no sé si a Oke, que incluso en algún momento al 5, y a Abromaitis y Dornekan, que es algo que ya ha hecho. Bueno, el baloncesto moderno en su máximo esplendor, ¿eh? Ahí todos los 5 mirándose. Bueno, tú cuando sales, ¿no? Pues yo sigo esperando aquí porque está Abromaitis al 5, que lleva 30 puntos, ¿no? Al final, bueno, es un poco lo que hemos visto también, y creo que le ha funcionado bastante bien a Vidorreta, ¿eh? También esa combinación con Abromaitis al 5 jugando de otra manera. Cerramos los equipos de playoff y nos centramos brevemente pues, en el resto de equipos antes de llegar toda esa zona de permanencia. Noveno Unicaja, que se queda fuera de playoff, y la sensación claramente, Luis, es de cierre de ciclo, ¿no? De un año realmente malo en el que, bueno, no se ha acertado en los despachos, no ha habido tampoco suerte con lesiones, y el equipo pues, ha acabado en una muy mala racha. Son únicamente 2 victorias en los últimos 12 partidos. Sí, cuesta mucho pensar en que el Unicaja este año ha ganado un título y pocos aprobaríamos su temporada. O sea, que es algo muy difícil de ver, salvo en ciertos equipos, Madrid, Barça y demás. Cuesta mucho que un equipo que ha ganado un título en una temporada realmente tenga la sensación de que los 2 últimos meses son para olvidar, y que incluso pensase que casi mejor no meterse en playoff para que el equipo realmente pudiese tener el máximo tiempo posible en la reconstrucción que tienen que asumir. Pues el equipo se ha caído totalmente a partir, incluso antes un poco de la Final Four, con partidos en los que daban sensaciones muy malas. La primera parte contra esa Juventud, la derrota en Granada. Hay partidos que salvo algunos en el Martín Carpena, son de una imagen bastante mala y en la que pocos jugadores realmente se han salvado. Kendrick Perry, Barcelowski en el último mes, y cuesta sacar notas positivas en un equipo que debía aspirar a otra cosa, o ha aspirado hasta febrero o marzo a otra cosa, y desde entonces por la recta final de la Liga Endesa de una forma bastante pobre. Bueno, veremos qué es lo que sucede con este equipo. Yo simplemente decir que, oye, pues quizás no ha sido la mejor temporada, pero toda la etapa de Ivo Navarro sí parece, ¿no? Como parece que se va a terminar, acaba cerrándose. Oye, creo que es un exitazo, lo que ha vivido este equipo, lo que ha hecho soñar al Carpena y a toda su afición. Bueno, al final los ciclos son los ciclos, Luis, y oye, pues llega el cierre, habrá que darle una vuelta en todos los sentidos, pero creo que hemos disfrutado y mucho con Unicaja estos últimos años. Sí, sobre todo de dónde venían, porque a veces tú puedes iniciar un ciclo ganador y si el equipo estaba bien situado, pues no tienes esa irrupción tan alta de euforia de ver de dónde venía Unicaja antes, dónde ha estado durante estos años, y lo que desea a partir de ahora también es que no pase por otros años de penuria, sino que encuentren un punto, no digo intermedio, pero por lo menos un punto intermedio en el que rebotar y volver a estar en la élite del básquet. Zona intermedia, 10ª posición Baxi Manresa, 11º Río Breogán, 12º Básquet Girona. Yo creo que los 3 temporada más que notable, especialmente para un Baxi Manresa que acaba la temporada muy, muy fuerte. Un año difícil con la Eurocup también de por medio, con muchas lesiones, con muchos problemas, fichajes a mitad de temporada. Creo que ha sido un año especialmente peliagudo en el No Cungos, el temporadón de Río Breogán, que creo que además acaba con muy buenas sensaciones también de grupo, y lo estamos viendo en muchas renovaciones, y la continuidad de ese proyecto que me apetece mucho ver el año que viene. Y Básquet Girona, que va a intentar un poco lo mismo también, ¿no? Ya se confirmó la continuidad de Martín Asgeven, quieren que continúen también Livingston y Nida, vamos a ver si es posible, pero creo que son 3 proyectos bastante similares en este sentido, de decir, bueno, hemos empezado a crear algo, vamos a ver si somos capaces de darle un año más pues, a la gran mayoría del grupo. Sí, son proyectos que todos tienen que acabar muy satisfechos la temporada, no solamente por el resultado final, sino por las sensaciones durante la temporada. Esos son todos los problemas que dices que ha pasado. Realmente sí que en Eurocup a lo mejor se podía haber esperado un poquito más, o su eliminación fue un poco
de aquella manera, pero luego en Liga Endesa han estado fantásticos. Yo creo que la gente del Río Breogán incluso desearía que la temporada hubiese sido un poquito más larga, porque creo que el último mes o 2 meses ha sido cuando más han disfrutado el equipo, cuando se ha visto la versión más completa de los de Casimiro, que han tenido sus momentos, pero que cuando más han disfrutado. Y luego, pues, oye, el trabajo de Moncho Fernández, si se queda Ninjan y se queda Livingstone, sería un aciertazo, como me parece la renovación de Heaven. Uno de los interiores, creo que más trabajadores de la Liga Endesa, que siempre pasan un poquito por debajo del radar, pero que cualquier equipo, y en este caso Girona, estarán encantados de mantenerle en plantilla. Más allá de los 8 primeros, yo lo dije, no sé si en la jornada 3 o 4, y lo mantengo. Creo que Girona ha sido de los equipos más divertidos de ver de toda la temporada. Sí, de lo más de lo que te ponías a ver un partido suyo con 21 rebotes ofensivos que le cogen a Lucas Murcia y con 3 de, ¿cuánto? 3 de 30 y algo en triples. Es que el partido fue rarísimo, pero sí, es un equipo disfrutón. Y sobre todo que besa mucho en fuera de lo que ha sido su obradoiro de toda la vida, y lo ves que, oye, le das un proyecto nuevo, cambian las piezas, es capaz de jugar a otra cosa totalmente distinta, y yo disfruto mucho viendo a Girona y viendo a mucho a este nivel. Se acabaron salvando antes de la última jornada Recoleta Salud, San Pablo Burgos y Jaiopos Lleida. Quizás sorprendente la situación de Lleida, que empezó muy bien la temporada, pero que ha sido un equipo tremendamente irregular. Todo lo contrario para Burgos, que empezó realmente mal, y luego con la llegada de Porfi Fisac pudo reencontrar un poco su juego. Para mí, fundamental en la salvación burgalesa, el fichaje de Ethan Happ, evidentemente les cambia mucho, y la evolución de Gonzalo Corbalán. Y en Lleida, pues otra vez. La otra vez llegó a mitad de temporada, este año desde el principio. Qué bueno James Raymond. Sí, y que final de temporada de Pauli, que ha acabado también muy, muy bien la temporada. Son los dos jugadores que quizás más han destacado en Jaiopos Lleida, pero oye, hicieron fichajes inteligentes con la llegada de Krutwich, que si no tuviese esa plaza de extracomunitario, muchos equipos estarían deseando ficharlo, porque muchísimo cada vez que sale a la cancha. Jaiopos, bueno, ha dejado una sensación de irregularidad durante toda la temporada, con ese bajón tan grande de derrotas consecutivas, pero fue en el momento en el que yo creo que hacen el movimiento que a ellos les acaba dando la tranquilidad, que es decir, oye, llevamos, no sé si eran 6, 7 derrotas consecutivas, renovamos a Gerard. O sea, el proyecto es con Gerard Encuentra, y aquí el do de pecho tienen que darlo los jugadores. Yo creo que lanzaron el mensaje adecuado en el momento adecuado y consiguieron esa salvación 2 jornadas antes del final, y no terminaron sufriendo. Y Burgos, pues, ha terminado sufriendo un poquito más, pero bueno, esa victoria contra el Morabanc Andorra les acabó dando el triunfo. Quizá no habrían sufrido tanto si Jivan Jackson no sufre aquella lesión en las ventanas FIBA, pero bueno, yo creo que tampoco hubiésemos visto la mejor versión de Gonzalo Corbalán si él hubiese seguido. O sea, yo creo que al final ellos tenían suficientes mimbres y suficiente mentalidad para no acabar sufriendo hasta el final, en comparación con algunos equipos que se han acabado por abajo, y creo que merecidísimamente no han estado en esa batalla hasta el final. Y en ambos equipos, un jugador que volvió a su juventud plena, ¿no? En Burgos, la temporada de Raulsinho Neto me parece fantástica, y en el Jaiopos Lleida, a partir de ahora, Ilerna Lleida, qué temporadón de Melvin Egin. Sí, Egin durante muchas jornadas ha sido de lo mejorcito que de Jaiopos Lleida, y lo de Neto ha sido increíble. Alguno le pedía para el quinteto a mejor joven, que había rejuvenecido, que podía meterse ahí en el mejor joven. Con Marceliño, ¿no? Sí, con Marceliño. Llegaba con algunas dudas por el apartado físico y demás, ha ido creciendo durante la temporada. En la segunda vuelta nos hemos centrado mucho en Corbalán Hub, pero tanto el buen hacer de Neto, como luego lo que ha aportado Heidegger, que en algunos partidos también ha estado muy bien, y Leo Mendel, que es que al final te pones a repasar los nombres de Burgos, y al principio es cierto que no terminaban de funcionar, pero ha acabado siendo un equipo que tenía, no solo era Javi Corbalán y con eso tenías que funcionar, y si no funcionaban caías, sino que has conseguido dar con otras teclas que funcionaban bien, y como es en el caso de Lleida con Melvin Egin, que yo creo que cuando salía del Unicaja lo hacía con dudas de qué nivel podíamos ver, y creo que una versión fantástica. Salvados con un milagro en el Pazo dos Deportes de Lugo, Casa de Monzaragoza, 10 victorias, 24 derrotas. Claro, evidentemente ahora hay periodo de reflexión de por qué se ha llegado hasta aquí, pero ese momento no hay que olvidarlo. La fe de Belheims, la fe de Gonzalo García de Vitoria, la fe de Spisu. Creo que, oye, estaba realmente complicado, lo consiguieron con una victoria épica además, pero si hay que, digamos, ponerle alguna nota, yo creo que la temporada, pese a la salvación, es más suspenso que aprobado. Sí, lo debe ser, porque al final
el resultado final es de sacar el 5 porque apruebas, pero has tenido que ir hasta la última revisión para rascar esa decimita que te acaba dando la victoria. Sí que es cierto que se salvan sobre la bocina y que las sensaciones durante buena parte de la temporada han sido realmente malas. Dos cambios de entrenador, llega Gonzalo García Vitoria, intenta cambiar cosas y es cierto que pelean a Lucas Murcia y pelean a Valencia Vázquez, pero no les da para sacar los partidos en casa. Y ya llegaban a Lugo, pues que es última bala, no dependiendo de ellos mismos. Si otros equipos hubiesen cumplido, pues podrían haber defendido igualmente. Se dio la situación, el triple de Spissu y demás. Belhens que falla ese tiro libre, que ya había tirado un tiro libre a fallar 20 segundos antes y no cogió el rebote. O sea, que podrían haber pasado tantas cosas diferentes. Tienen un periodo de reflexión y un periodo de cambios por delante, porque tienen que reflexionar sobre cómo quieren hacer la plantilla de la temporada que viene para tratar de pasar menos apuros. Y no digo aspirar a ser un equipo de playoff, pero sí que es un equipo que debería estar en esa zona intermedia que hemos hablado antes, donde hay equipos que no han pasado tantas penurias como ellos. Esta es la cuestión y luego lo hablaremos también con Gran Canaria, ¿no? Son dos equipos que no tenían que estar en esta pelea. Quien a priori sí va a estar en esta pelea y también se ha salvado es Morabanca Andorra. 10-24 para el equipo de Andorra, con Tabac ganando 3 de los últimos 6. Y creo que si hay algún nombre que defina esta salvación, se llama Kyle Kuric. Sí, Kyle Kuric ha tenido partidos que no contaba prácticamente nada en la rotación y al final ha sido sus tiros libres contra Zaragoza y el triple de la victoria contra Laguna Tenerife, que son 2 victorias, aparte de aquel que cantaste contra Rafa Luz para aportar aquella prórroga contra Girona. Es que Andorra te pones a repasar y esos son 3 victorias ya. Podría estar consciente que es prácticamente lo que ha sumado Covirán Granada. Realmente una segunda parte de la temporada en la que creo que con menos members que otros equipos han visto claro lo que podían y lo que no podían hacer y han jugado a su juego, han tratado de encontrar los jugadores exteriores. Oye, tienes a Rice, tienes a Best, tienes a Kuric, pues si un día está uno que juegue 30 minutos y que dé todo lo que tenga y otro día ya será otro. Que sume Best, por ejemplo, también anota un tiro ganador contra Breogán. O sea, creo que ellos con la aportación de Shannon Evans y de Pustoboy, que eran un poco lo seguro, han encontrado a otros jugadores que se sumasen a ellos y han conseguido rascar una permanencia que por muchos momentos no ha estado nada clara y que parecía difícil que pudiesen llegar a superar a Casa de Mon y a Gran Canaria, y al final, oye, ellos han sido los que han vivido la última jornada con mayor tranquilidad, salvándose en el tercer cuarto. Claro, quizás fundamental el fichaje de Serge Rice. Ahí acierto por parte de Francesc Solana en la dirección deportiva. Es un jugador que les dio mucho, ¿no? Desde el primer momento. Apostando también por Castañeda. Acabó entrando y saliendo del equipo. Creo que se ha intentado mover en el mercado dentro de unas limitaciones lógicas. Y bueno, para mí, si algo define esta recta final, es el triple de Kuric en Tenerife. Lo que hubiera cambiado que ese tiro no entra. Si hubiesen llegado a la última jornada, imagínate esa prórroga contra el Barça, si no hubiesen conseguido ese triunfo, lo agónica que hubiese sido sabiendo que necesitaban sumar una victoria. O sea que ha sido, yo creo que temporada de desfibriladores en Andorra, porque han tenido muchos finales muy apretados y que al final eso es lo que les ha... Y nos vamos con los dos equipos que ocupan esa plaza de descenso deportiva en la Liga Endesa. 17ª posición, Dreamland Gran Canaria. 10-24. Hace apenas nada, en la 2022 o 2023, es un equipo que ganaba la Eurocup. Este año, 17ª plaza, en una temporada que ha sido un drama en todos los sentidos. La salida de Lakovic, la llegada de Néstor García, que parecía, ¿no?, que revivaba un poco el proyecto. Yo creo que le faltó. Mira, para mí, el descenso casi se consuma en la derrota contra Manresa, en un día que tú tienes que sacar sí o sí en casa, pero yo creo que las sensaciones del equipo eran realmente malas, de decir, oye, que nos vamos. Sí, y tú tienes la sensación esa de que el partido contra Manresa era la clave, y yo creo que hasta los propios jugadores, viendo cómo salen al partido contra Valencia, es como, bueno, esto no lo vamos a ganar, nuestra baza es que pierda Zaragoza. Y yo creo que, aunque no fuese un mensaje que tenga que calar, estaba ahí en el aire, estaba que se veía que el partido contra Manresa era el que ellos tenían que sacar para poder salvarse. La primera parte la compiten con sus situaciones, pero luego en la segunda parte se ve a un Manresa que estaba más suelto y que al final se acaba llevando el partido a su terreno y no acabas sin opciones realmente de llevarte el partido.
parece mentira, una plantilla con Brusino, con Mike Toby, con Chimezi Metu, con ABC, con Cassius Robertson, podemos enumerar los nombres Isaiah y Wong, alucinar. es que tú coges nombre por nombre y dices, pero ¿cómo han acabado el 17? Sí, y se queda la sensación de que quizá ya la etapa de Lakovic tenía que haberse acabado un puntito antes, pero en competición europea tampoco estaba tan mal y llegabas a la última jornada de opciones. Entonces se han juntado ambas situaciones y se acaba dando pues, el desenlace que nadie quería en Gran Canaria, que era que se consumase un descenso para el equipo tan pocos años después de lo de la Eurocup, como comentas, pero en una temporada en la que no se ha acertado con los fichajes, no se ha conseguido revertir la situación tampoco durante la temporada, porque los fichajes pues sí han aportado en alguna faceta. Metu ha aportado más en ataque, Jefferson ha aportado en algunos partidos bien, pero no han habido ningún golpe de efecto con esas incorporaciones. Bueno, nuestro abrazo más grande a la gente de Gran Canaria en una situación realmente complicada, así que bueno, nuestro cariño para todos esos aficionados que han sufrido y mucho, y también para los aficionados de Covirán Granada. Ya sabíamos anteriormente que iban a ocupar esa última plaza. Para mí, lo hemos dicho durante varias semanas, es que llegan a un 1-20. Desde el 1-20 cambia bastante la dinámica, pero era prácticamente una misión imposible. Sí, era demasiada agua que sacar del barco para poder realmente llegar a la orilla. Lo han peleado, yo creo que viendo lo que ha reaccionado el equipo en esa segunda parte de la temporada, te quedas con la sensación de qué podría haber sido el equipo si hubiese sido así desde el principio, pero claro, es muy difícil valorar, es muy difícil que todas esas piezas estuviesen desde el principio, que hubiesen encajado bien, todos los equipos necesitan su adaptación y realmente Granada yo creo que también llegaba con un hándicap importante de haber hecho la plantilla de la forma que se hizo cuando se confirmó que el Betis no iba a subir. Que yo creo que es el principal hándicap que hay que ponerle a Covirán Granada, que muchos equipos tenían muy claro lo que iban a hacer desde mayo, junio, que estamos viendo que ya se hacen renovaciones, y Granada tenía sus piezas atadas, como Edu Durán, como Lumuyiwa, para jugar la primera fe, con nombres que hubiesen sido muy, muy importantes en esa primera fe, pero que pues, para Liga Endesa son jugadores 11, 12 de la plantilla, necesitas otros nombres y a pesar del temporadón que ha hecho Luka Bocic, pues las piezas que hacían falta para poder lograr esa permanencia han llegado demasiado tarde. Bueno, pues nuestro ánimo también a la gente de Granada. Y yo insisto, desde el 1-20 es un 5-8. Es que claro, si hubieras tenido esa regularidad, ese punto más de sensaciones positivas, hubiera sido muy, muy, muy diferente. Hoy no tenemos quinteto de la jornada, tampoco tenemos escalera al MVP, lo que tenemos son los premios de la temporada, ¿no? Porque si la ACB da sus premios, nosotros también los vamos a dar aquí en Zona de Gigantes. Vamos a ir, si te parece bien, empezamos con los individuales, dejando el MVP para el último, y luego iremos con los quintetos ideales. Hemos hecho un poco de estilo NBA, así que, por ejemplo, entrenador del año de esta liga andesa, para mí indiscutiblemente, Sito Alonso. Es el entrenador del año con todas las letras, es un temporadón de UCAM Murcia y creo que hay muy poco debate. Sí, yo me debato entre Sito Alonso y Jaume Pons Arnau, pero sí que voy a decir Sito Alonso porque creo que no quiero dejarme llevar por otros premios que vamos a dar posteriormente, y sí que creo que la temporada de Lucas Murcia merece esa posición. Como hace también la NBA, mejor ejecutivo del año, pues creo que también se va para Murcia. Alejandro Gómez, el director deportivo de UCAM Murcia, es el equipo de la temporada, y creo que el trabajo de Alejandro en el último verano ha sido excepcional. Te quiero llevar la contraria, pero no se me ocurre. Se lo voy a dar. No hay que darle vueltas, no hay que darle vueltas. Sí, no, pero quizás se lo daría a Luis Albaladejo, que con Valencia Basket, oye, han tocado las piezas necesarias esta temporada y creo que también sería digno merecedor de ese premio. Me gusta también. Gigante de ejecutivo del año, o el premio Gigantes a mejor dirección deportiva, si no me equivoco. Pero nosotros somos un alba libre, funcionamos de otra manera. Nos vamos con ya premios para jugadores. Mejor defensor del año de esta temporada 2025-2026, pues yo me mojo y digo Mamadi Diakité.
Creo que ha sido de los mejores taponadores, creo que es el mejor taponador de la liga, pero además ha sido un jugador con una presencia defensiva muy, muy bestia, especialmente, te diré que tras la Copa, ya la Copa nos demostró ese nivel, pero luego ha sido un jugador muy, muy difícil de superar. Sí, venía pensando que si este podía ser el año en el que realmente se acabe rompiendo ese monopolio que tiene Tavares, viendo que se ha perdido las últimas jornadas y demás. A mí me pesaría un poco que si no gana el premio a defensor del año este año Tavares, que no se lo llevase Cam Taylor, porque ha estado un par de años ahí, que entiendo Diakité, que es mi top 3, Tavares, Taylor, Diakité, pero Taylor se ha quedado un par de años a punto de ganarlo y creo que es uno de los grandísimos defensores exteriores que hay en la liga. De Alberto Díaz también ha estado por ahí alguna temporada. Venga, yo voy a decir Tavares, voy a ser lógico, voy a decir Tavares. Pensaba que te ibas a ir con Taylor, ¿eh? Sí, pero no, creo que al final Tavares que se ha perdido 4 partidos ahora al final, yo creo que entra perfectamente en los baremos para poder llevarse el premio y creo que sería también tan merecedor como cualquier otra temporada. No sé si coincidiremos en el mejor fichaje de esta Liga Endesa 2025-2026. Para mí es indiscutiblemente David de Julius. Sí, iba a decir yo también de Julius, sí que me parece el gran fichaje de la temporada, el base de Lucas Murcia, mejor quinteto de la temporada. Yo creo que una de las grandes revelaciones, sobre todo siendo debutante en la Liga Endesa, que muchas veces algún fichaje muy importante, como puede ser a lo mejor Bocic por Granada, pues es un fichaje igualmente, pero ya conocía la liga. De Julius venía de fuera e incluso muchos se pensaba que a lo mejor Forres, siendo máximo anotador de Italia, podía ser más importante que él, y nada que ver, lo que hemos visto, sobre todo en la segunda vuelta. Y el último premio para un jugador es el jugador más mejorado de esta Liga Endesa, por lo tanto estaba ya en la anterior, ha habido un cambio respecto a esta temporada. Pues yo me voy al No Kun Ghost para dárselo a Alex Reyes, que ha pasado de 7,4 de valoración a 13,4 de valoración, pero sobre todo esa sensación de que antes era un jugador quizás más de rotación, este año titular indiscutible en un Baxi Manresa. Bueno, yo creo que lo has tenido casi cada semana en el Supermanager, Ruiz. Sí, segunda vuelta sobre todo sí que ha sido un fijo en esas posiciones de aleros. Estoy mirando porque yo no me había preparado los datitos de mi jugador más mejorado, pero mira, te voy a decir, mi jugador más mejorado de la temporada es Timothée Luwawu Cabarro, que ha pasado te lo compro. De 11,4 puntos a 18,7. Ha clavado sus números en triples, 39% en triples, 54% en tiro de 2 y en valoración de 9,2 a 17,5. Mención también aquí creo que es Santi Justa, que la segunda vuelta no ha sido tan provechosa para él, pero primera vuelta hubiese sido el jugador más mejorado y casi seguro quinteto ideal de la temporada, de la primera vuelta. Y cerramos con los 3 quintetos, como hace también la NBA, nosotros nos sumamos a ese barco. Tercer quinteto, Melvin Pansar de Surne Bilbao, Marceliño Huertas de La Laguna Tenerife, meto a Francis Alonso de Río Breogán, Ethan Happ de Recoleta Salud San Pablo Burgos y Eddie Tavares del Real Madrid. Vale, yo me he preparado 2 quintetos, me has pillado el tercero. No te preocupes, no te voy a meter en un lío. No, hemos hecho esos te analizo tu tercero si quieres, y me parece mucho sentido, sobre todo las selecciones de Francis Alonso y de Ethan Happ, que son perfectamente jugadores que podían incluso meter la patita ahí en el segundo. Pansar con el temporador de Bilbao y muy buen quinteto, sí señor. Pansar no está más arriba porque es que hay una competencia, ¿no?, en el base tremenda. Segundo quinteto de esta Liga Endesa, en mi opinión, Trent Forrest de Baskonia, Ricky Rubio de la Sisa Juventud, Luka Bocic, ahí es donde empezaremos ya a ver polémica, alguno habrá levantado y se habrá ido, Jaime Pradilla y Ante Tomic. Bueno, yo los 2 primeros te los compro, son los 2 bases que tengo también en mi segundo quinteto. Los otros 3 no. Pero yo completo con Sermadini, tengo en el... Tommy sí lo tengo también, Sermadini, y luego en el alero... a ver, que ahora me tengo que acordar quién era el que tenía puesto ahí en el alero. Disculpadme, no me acuerdo de cuál era el... No te preocupes. El alero... Hay muchas opciones. Ha sido segundo quinteto, según digamos el oficial Gonzalo Corbalán. Sí, eso, Corbalán era el que yo tenía en el segundo quinteto. Sí, el jugador de Recoleta Salud San Pablo Burgos. Yo meto a Happ de Burgos en los quintetos porque creo que
es el que le ha dado ese cambio. Y vamos con el quinteto ideal de Gerard Soler en zona de gigantes. Jan Montero del Valencia Basket, David de Julius de UCAM Murcia, Mario Gessoña del Real Madrid, Timothée Luwawu-Cabarrot de Cosner Baskonia y Gio Shermadini de la Laguna Tenerife. Mi mejor quinteto es David de Julius, igual que tú, Jan Montero, Mario Zonja, Timothée Luwawu-Cabarrot y Luka Doncic. Tú vas con Bosic. Yo te dije desde el primer día, yo no puedo poner en el primer quinteto de la temporada un jugador que ha estado en la última plaza de la temporada. Mi única duda era si Montero o Pradilla, porque realmente creo que la temporada de Liga Endesa de Pradilla, no digo a nivel de ser tan influyente como la de Montero, pero sí que en números, en regularidad, ha sido fantástica. Montero ha hecho mucho mejor temporada en la Liga, pero vamos a Liga Endesa. Ahí sí que a lo mejor Pradilla lo tengo ahí saltando de primer quinteto, segundo quinteto y podría ser cualquiera de los dos. Y no sé si coincidiremos en el MVP de la Liga Endesa 2025-2026. Para mí, Mario Gessoña del Real Madrid. Sí, yo también pienso que Mario Zonja ha sido el mejor jugador de la temporada. Bueno, es que creo que ahí había opciones, porque de Julius, Luwawu-Cabarrot también se lo merecían, pero creo que va siendo el mejor del mejor. Un año fantástico el de Mario Gessoña, que se lleva pues el MVP de zona de gigantes. No sé si habrás llevado también el MVP oficial de la Liga Endesa, pero a nosotros nos interesan los nuestros. Así que aquí sí. lo dejamos. Y además, si miramos la clasificación, cualquiera de las otras dos, porque al final las votaciones se abren en un momento de la temporada en el que quizá a lo mejor está ahí el Madrid con más diferencia en la clasificación y demás, pero que al final la diferencia entre Zonja, Luwawu y de Julius ha sido una victoria. El Madrid ha acabado 26-8 y Baskonia y UCAM 25-9. Podrían ser perfectamente cualquiera de ellos MVP. Yo sí que pongo segundo a Luwawu y tercero de Julius, no porque la temporada de Julius no me haya parecido magnífica, sino porque pienso que él al final empieza a explotar a partir de la jornada 15, jornada 20, y Luwawu ha sido toda la temporada, igual que Zonja, para mi gusto. O sea, los dos han sido fantásticos en cuanto a rendimiento individual, colectivo, liderando al equipo. Cualquiera de los dos perfectamente merecido ese MVP. Bueno, pues cerramos aquí esta edición de la temporada regular de la Liga Endesa en zona de gigantes. Hoy sin Sergio Vegas, que está evidentemente con algo tremendamente más importante que esto. Un abrazo de nuevo para él y agradecerle pues, a Luis Hidalgo que haya salido al rescate, que nos haya echado una mano en un momento así. Luis, un auténtico placer. Nada, el placer ha sido mío y disponible cuando queráis. Ya lo sabéis, aquí seguiremos en Zona de Gigantes porque ahora viene el playoff de la Liga Endesa. Aquí seguiremos analizando en Gigantes del Básquet y en DAZN, así que hasta la próxima.